Se proporciona un aparato de resonancia electromagnética para la modificación molecular, atómica y química del agua. El aparato incluye un contenedor de agua, una torre celular de inducción de resonancia, una unidad de control electrónico, una fuente de alimentación de 12 voltios, un inversor de potencia de corriente continua a corriente alterna y un recipiente a presión para almacenar hidrógeno gaseoso producido. Se usa una unidad de control electrónico para proporcionar energía vibratoria a la torre de la celda para facilitar la descomposición del agua. Uno de los problemas más críticos que las naciones industriales deben abordar es producir energía sin generar gases de efecto invernadero. Muchos métodos comunes de producción de energía generan energía a un costo relativamente bajo. Lamentablemente, los métodos comunes de producción de energía basados en la quema de hidrocarburos liberan gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera, lo que está comprobado que contribuye al calentamiento global. Para combatir esta tendencia, muchas industrias han recurrido a combustibles alternativos y otros métodos para generar electricidad. Aunque se ha logrado un proceso sustancial, muchas tecnologías están en su infancia y requieren más investigación y desarrollo para aprovechar plenamente su potencial. El hidrógeno es la combustión de gases más limpia con un valor neto de calentamiento. El hidrógeno se ha utilizado en generadores de motores de combustión, ciclos de potencia de vapor a escala industrial y en baterías de pilas de combustible de hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno como combustible no ha sido competitivo con los hidrocarburos debido al alto costo de su producción. La electrólisis de la membrana del electrolito polimérico, PEM, un método común para producir hidrógeno a partir del agua, cuesta entre $4 y $6 por kilogramo de hidrógeno producido. Esto se debe al hecho de que la electricidad necesaria para conducir el proceso de electrólisis cuesta aproximadamente lo mismo que el valor de energía del hidrógeno producido. La energía utilizada para la electrólisis se obtiene de hidrocarburos que producen contaminación. Almacenar y transportar hidrógeno también plantea varios problemas y aumenta los costos, que no es el caso de los hidrocarburos. El hidrógeno se puede producir a partir del metano, pero el proceso no es ideal porque también produce dióxido de carbono. Además, el costo asociado con la producción de hidrógeno a base de metano es de más de $3 por kilogramo de hidrógeno producido. Para abordar las ineficiencias de la electrólisis común, algunos han recurrido a la energía nuclear para suministrar la energía requerida. Las reacciones nucleares son muy eficientes y la energía producida puede producir hidrógeno por electrólisis o mediante una reacción termoquímica. Como apreciará un experto habitual en la técnica, el uso de la energía nuclear adolece del grave inconveniente de producir residuos nucleares. Por lo tanto, lo que claramente se necesita es un aparato, sistema y proceso para generar hidrógeno que sea más eficiente que la electrólisis y que sea más limpio que usar metano o energía nuclear. Esta descripción describe un aparato que utiliza resonancia de frecuencia electromagnética para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. El proceso contemplado debilita las moléculas de agua para separarlas en sus partes constituyentes o para mejorar la electrólisis tradicional. Es un aspecto de algunas realizaciones de la presente invención proporcionar un aparato y método para producir hidrógeno usando una torre de células que comprende una pluralidad de placas sumergidas en agua. Las placas vibran a una frecuencia de resonancia específica para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. La pluralidad de placas espaciadas de la torre de células se asocia con un circuito que produce una señal oscilante que hace vibrar las placas. Las placas vibran a una frecuencia o cerca de la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua. En algunos casos, las placas generan suficiente energía para descomponer las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. En otros modos de operación, la carga eléctrica presente
en el agua que rodea la torre celular separa las moléculas de agua resonantes con la electrólisis utilizando energía menos de la que se necesitaría para descomponer el agua estancada. El aparato contemplado genera la energía vibratoria requerida con ondas de radio transmitidas a través de las placas para modificar los enlaces atómicos de las moléculas de agua circundantes para alterar su comportamiento eléctrico y magnético. Las frecuencias generadas alcanzan octavas armónicas y fundamentales y modifican los enlaces químicos que unen los átomos de hidrógeno y oxígeno del agua. La energía vibratoria también modifica los átomos de hidrógeno liberados al reasignar electrones a una órbita más estable. Es decir, el aparato ioniza átomos liberados que ganan o pierden electrones durante la descomposición para cargarlos positivamente, catión, o negativamente, anión. Esto es beneficioso porque evita la recombinación de los componentes recientemente separados en H2O. Este proceso tiene lugar en átomos de 1, 2 o 3 electrones. El último nivel de átomos de energía se combina con 5, 6, 7 electrones en su órbita final. El aparato modifica el enlace químico iónico, covalente, metálico y de hidrógeno con cargas de potencia en enlaces de puente y cargas electrostáticas en cloruros, que están formados por enlaces de solvatación. Un experto en la técnica apreciará que la solvatación se refiere a la interacción de cationes y aniones en el agua, en este caso el hidrógeno y el oxígeno recientemente separados en el agua restante. Es un aspecto relacionado de algunas realizaciones de la presente invención proporcionar un aparato que descompone agua en sus partes constituyentes que no se basa principalmente en la electrólisis, es decir, el aparato contemplado se basa en heterólisis o fisión heterolítica impulsada por resonancia electromagnética para escindir el enlace oxígeno-hidrógeno en el que ambos electrones implicados en el enlace original permanecen con uno de los átomos fragmentados. El aparato de otras realizaciones se basa en la fisión homolítica para disociar moléculas de agua en donde cada uno de los átomos fragmentados retiene uno de los electrones originalmente unidos. Durante la fisión homolítica de una molécula neutra con un número par de electrones se generarán dos radicales libres. Una realización produce energía de resonancia electromagnética que produce cambios químicos y estructurales en las moléculas de agua y sus átomos. La torre celular afecta los tres nodos de vibración de la molécula de agua que son estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico y tijera, flexión. Los primeros dos nodos afectan la longitud de los enlaces del átomo de hidrógeno a oxígeno y el último afecta el ángulo entre los átomos de hidrógeno. Los primeros dos modos afectan la longitud de los enlaces del átomo de hidrógeno a oxígeno, 1.1 aproximadamente, y el último afecta el ángulo entre los átomos de hidrógeno, 104.5 grados. Las modificaciones vibracionales producidas por la frecuencia inducida doblan los enlaces de hidrógeno y oxígeno más allá de su configuración preferida de 104.5 grados, que separa el átomo de hidrógeno. La corriente eléctrica que se encuentra en el agua que rodea la torre celular cambia los átomos de hidrógeno positivos en átomos negativos debido a que los átomos de hidrógeno y oxígeno están cargados negativamente. La vibración de separación descrita en la presente memoria se alcanza mediante la frecuencia a bajo voltaje. Por lo tanto, el aparato contemplado requiere poca entrada de energía. Por lo tanto, es otro aspecto de las realizaciones de la presente invención proporcionar un aparato productor de hidrógeno y un proceso relacionado capaz de producir eficientemente grandes cantidades de energía utilizable con ondas de frecuencia electromagnética relativamente económicas. La eficacia de una realización de la presente invención es aproximadamente 90%. Por el contrario, la eficiencia asociada con la planta generadora de vapor común es de aproximadamente 80-90%
y la electrólisis tiene una eficiencia de generación de energía de aproximadamente 70%. En una realización, una porción del hidrógeno producido se alimenta a un generador que alimenta una unidad de control eléctrico que produce la resonancia electromagnética necesaria para hacer vibrar la pluralidad de placas. En consecuencia, el aparato contemplado usa su propio hidrógeno generado para mantener la producción de hidrógeno adicional. El único combustible que se necesita es el agua, que se agrega continuamente a un tanque que también puede albergar la torre de la celda. Se puede emplear una batería relativamente pequeña para iniciar la producción de hidrógeno, pero a partir de entonces la energía se toma principalmente del hidrógeno producido. En consecuencia, los contaminantes como los gases de efecto invernadero y los desechos nucleares no se producen.